Hermanos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos, hermanos. ¿Qué les parece si se ponen de pie una vez más, hermanos, y abren su Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo 3, verso 14? Y primero vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta tarde de miércoles. Oremos a Dios. Buen Dios y Padre, gracias te damos por la bendición que nos das nuevamente de estar aquí reunidos, Señor. Por concedernos el privilegio, Señor, de poder estar presentes, abrir tu palabra, meditar en ella, Señor, y aprender de ella, Señor. Te rogamos en esta oportunidad, Señor, que nuevamente nos bendigas, que edifiques nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, que podamos nosotros comprender y entender lo que tú dices en tu palabra, Señor, de cómo debemos vivir nuestras vidas cristianas, Señor. Ayúdanos a entender cada vez más la palabra, Señor. Ayúdanos también a tener fidelidad a ti, Señor, y a vivir conforme a esa palabra que nos estás enseñando constantemente, Señor. Todo esto te lo pedimos y nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra así como están, hermanos. Efesios capítulo 3, verso 14. Dice la palabra de Dios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Es bien claro, hermanos, de que cuando una persona no tiene entendimiento de cómo dirigir su vida, va directamente al fracaso. Nos podemos enfocar en un ejemplo cualquiera de, por ejemplo, alguien si no sabe manejar una maquinaria o cualquier tipo de cosa, no le va a funcionar por muy potente o muy cara que sea. Yo recuerdo cuando era jovencito, ya hace un par de décadas, tuve la oportunidad, pues yo era de muy bajos recursos de donde yo vengo, y en aquel entonces las computadoras no eran tan capaces como son ahora, la tecnología no estaba tan actualizada como ahora. Así que tuve la oportunidad de encontrarme con una computadora de esas que necesitaban un cassette, un disco, para que arrancara. Bueno, era bastante difíciles de manejar en ese entonces y yo no sabía cómo usarla. El asunto es de que cuando intenté usarla, pues como yo tenía desconocimiento de lo que tenía en mis manos, no pude ni hacerla andar. Así pasa muchas veces, hermanos, en la vida cristiana. Muchas personas viven su vida cristiana en un total fracaso porque no saben de todas las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Por eso es que debemos orar. Por eso es que debemos orar, hermanos, por una prosperidad, que Dios nos prospere. Pero, ¿en qué sentido? Por ejemplo, la gente ahorita está muy enfocada en la prosperidad económica y hay muchas personas que en la Biblia lo único que ven es dinero. De hecho, hay una pequeña historia en Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 9, de un personaje que se ha hecho bien famoso. Fíjense, es un par de versículos y no se vuelve a mencionar nada más al respecto, pero se han escrito hasta libros y hay hasta fórmulas de cómo orar semejante a la oración que hizo este hombre. Este hombre es conocido como Jabes. De hecho, se le conoce como la oración de Jabes. Lo voy a leer.
Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes a Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Esas pocas palabras y esa corta petición de este hombre ha hecho que los cristianos modernos escriban mucho sobre esto y han hecho modelos de oración basados en este tipo de oración para sugerirle a la gente que si oran de esta o de otra manera, Dios va a prosperarles, pero económicamente. Ciertamente pedir por prosperidad económica no tiene nada de malo, pero lo que sí tiene mucho de malo es que nuestro enfoque sea únicamente la prosperidad económica. Según nuestro texto, hermanos, Pablo oraba. Según el contenido del texto, podríamos decir que Pablo está orando por el bienestar espiritual de los creyentes. De manera que podríamos decir que Pablo está pidiendo que los creyentes sean prosperados en alguna forma, pero no prosperidad económica, sino que sean prosperadas sus vidas en el aspecto espiritual. Según lo que vemos acá, en el capítulo 3, verso 14, que es nuestro texto, Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas. Pablo estaba orando. Y dice, por esta causa. ¿Cuál es la causa? La causa a la cual Pablo se está refiriendo, de hecho la idea que él está tomando en este momento es más bien retomando la idea que comenzó en el capítulo 3, verso 1, que es lo que vimos la semana pasada, que Pablo dice en el verso 1 del capítulo 3, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, y de ahí parece que se desvía de la idea. Comienza Pablo a hablar de su ministerio apostólico, de la misión que Dios le había otorgado como apóstol a los gentiles. Y ahora en el verso 14 vuelve a retomar la misma idea que inició en el verso 1 y dice que por esta causa doblas rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos, hermanos, de que estas causas de las que Pablo está hablando, hermanos, son los recursos ilimitados que Dios ha proveído en Cristo Jesús. Todas las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo Jesús. Algunos inteligentes suelen decir que estas bendiciones espirituales incluyen prosperidad económica. Pero no es el caso, hermanos. Si nosotros vamos a la historia de la iglesia, hay personas que han sido enriquecidas económicamente, claro que sí, pero hay otras que no. Y tomando y sacando fuera de contexto algunos versículos, dicen de que todo creyente que es fiel y que, bueno, de hecho, por cierto, para estas personas, tener fe es sinónimo a dar dinero nada más. Y creer a Dios es dar dinero y recibir dinero a cambio, pero no es lo que enseña la Biblia. Podemos encontrar entonces, hermanos, que estos recursos ilimitados que Dios nos ha dado en Cristo Jesús son mucho más allá de las cosas materiales. En pocas palabras, hermanos, Pablo lo que está diciendo a lo largo de la carta a los Efesios, desde el capítulo 1, verso 1 hasta el 3:13, es exponer ampliamente todo lo que Dios ha proveído en Cristo Jesús. Y a partir del 3:14, que es lo que vamos a empezar a ver desde hoy en adelante, si Dios quiere, es las exigencias que Dios nos da por causa de lo que Él ya nos proveyó. Es como si Pablo dijera, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, mira, en estos 3 capítulos, hasta el verso 14, esto es las grandes bendiciones que Dios ha proveído en Cristo Jesús. Estas son las provisiones que Dios te ha dado. Y ahora les voy a explicar, parafraseando, lo que tienes que hacer. Es como si Pablo dijera,
Esto es lo que Dios ha proveído en Cristo Jesús, ahora obedéceme. Y ahí es donde entran las obras. En Efesios 2:10 dice que nosotros fuimos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, pero que las obras han sido puestas para que andemos en ellas. Sí es importante que hagamos buenas obras, sí es importante que nosotros seamos obedientes a Dios, pero no pongamos la obediencia a Dios como un requisito para salvarnos a nosotros mismos, que eso es un error muy grande, sino debemos obedecer a Dios porque Él nos ha salvado ya. Y no solamente nos ha salvado, sino que nos ha proveído los recursos para que nosotros podamos obedecer. Y esto es parte de lo que Pablo está enseñando en la carta a los Efesios. Pablo intercede entonces por los hermanos efesios para que conozcan, comprendan, para que entiendan todas las realidades espirituales que Dios ha proveído en Cristo Jesús y para que vivamos en obediencia y en consecuencia de estas cosas. Así que, hermanos, podríamos decir claramente que Pablo sí está intercediendo para que los hermanos sean prosperados. Entonces, hermanos, nuestro texto, Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y veamos, hermanos, que Pablo no está diciendo que él dobla sus rodillas como un mandamiento, que cada vez que nosotros nos acerquemos a Dios en oración debemos orar de una manera arrodillados. No es que debamos orar siempre arrodillados. No se trata de una postura física a la hora de dirigirnos a Dios en oración, sino más bien Pablo lo que está diciendo es que está hablando de una actitud de reverencia. Él se arrodilla ante Dios en humildad, en adoración. Encontramos en la Biblia muchas veces, en diferentes lugares, que la gente oró de diferentes maneras y Dios les escuchó. Hubieron personas, de hecho, era costumbre para los judíos orar parados y con las manos levantadas. Habían quienes oraron sentados. De hecho, el rey David en alguna ocasión oró postrado en el suelo con su cara pegada al suelo. O sea, no se trata de una postura, sino de una actitud de reverencia a Dios. Pero Pablo entonces, ¿a qué se refiere cuando dice por esta causa? Son las cosas que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas, hermanos, en los capítulos anteriores. En el capítulo 2, verso 1, dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Que por gracia somos salvos por medio de la fe. Por estas cosas, hermanos, estas cosas, Pablo ahora se postra de rodillas. Ahora él dice también de que antes, por estas cosas, antes éramos nosotros enemigos de Dios, estábamos lejos de Dios, estábamos destituidos de Dios, ahora hemos sido hechos cercanos, ahora hemos sido llamados ciudadanos del reino de los cielos, ahora somos templo del Dios vivo. Por estas cosas Pablo dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense bien con la familiaridad que Pablo se refiere a Dios. Y ahí vemos la forma correcta también de orar. Nosotros debemos orar dirigiéndonos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. No debemos de confundir la Trinidad en nuestras oraciones. Por ejemplo, hay personas que dicen: gracias, Padre, porque tú moriste en la cruz. El Padre no murió en la cruz, quien murió fue Cristo. O sea, por eso es que siempre vamos a enfatizar, hermanos, en usar nuestra mente con todo lo que tenga que ver con Dios. Y en la oración no es la excepción. Seamos inteligentes a la hora de hablar. No mezclemos las cosas. Pero el Padre, el Espíritu y el Hijo son uno solo. Sí, pero necesitamos ser correctos a la hora de hablar, de manera que dirijámonos siempre al Padre
con la autoridad que el Hijo nos da y bajo el poder del Espíritu Santo. Pablo dice que se pone a orar ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos. Aquí, hermanos, cuando se refiere a familia, de quien toma familia, o sea, todas las familias toman el nombre de Dios, a Dios como su Padre. Pero aquí no se trata de un universalismo como algunos grupos religiosos sugieren, de que todos, sin excepción, somos hijos de Dios. Por ejemplo, las personas ecumenistas sugieren de que no importa qué religión profesen, al fin de cuentas todos adoramos al mismo Dios. Eso es falso. No todos somos hijos de Dios. El Señor Jesús en Juan 8, específicamente del verso 39, a los religiosos de esa época les dijo: ustedes son hijos de su padre el diablo, y los deseos de su padre el diablo quieren hacer. De manera que el Señor Jesús dejó bien claro que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Pero ellos decían que eran hijos de Abraham, y por el hecho de ser hijos de Abraham, por cierto, pueblo de Dios, ¿no? Entre comillas, pero el Señor Jesús les dejó claro que sí, son hijos de Abraham, pero eran hijos del diablo, porque los deseos del diablo querían hacer. De manera, hermanos, de que no todos los seres humanos somos hijos de Dios. La única manera de que podemos llegar a ser hijos de Dios es a través de Jesucristo. No es a través de ninguna otra deidad, y tiene que ser únicamente por Él. No es a través de hombres, de edificios o de ningún ritual. Tiene que ser a través de la fe en Cristo Jesús y su obra hecha a favor de nosotros. De manera, hermanos, que no se trata de un universalismo. A lo que se refiere Pablo acá, de que todos los que toman, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, se está refiriendo a todos los creyentes a lo largo de todas las épocas. Creyentes que ahora ya están en la presencia del Señor, por eso menciona los cielos y la tierra. Creyentes que estamos vivos ahora, creyentes de toda lengua y nación, porque, hermanos, los creyentes, como lo decíamos, lo venimos diciendo, no son los miembros de un tipo de denominación o religión. Los creyentes verdaderos son los que son hijos de Dios porque han creído en la salvación por gracia a través de Jesucristo y solamente por Jesucristo. Todos aquellos que han creído en Jesucristo y tienen su confianza puesta en Él y en su obra salvífica son hijos de Dios. No importa dónde, en qué parte del mundo vivan o en qué época hayan vivido. Así que son los creyentes de toda época y de todo tiempo y de todo lugar. ¿Cuál es el propósito entonces de la petición? ¿Cuál es la petición que hace Pablo a la hora de doblar sus rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? El propósito es, hermanos, y es importante recordar que Pablo en este momento que está orando, que está escribiendo esta carta a los Efesios, se encuentra preso. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Y no estaba preso en un lugar bastante lujoso, estaba preso y no era porque era un criminal como luego algunas personas sin ningún conocimiento bíblico dicen que Pablo era un criminal. Pablo no era un criminal, hermanos. Pablo entró a la cárcel por predicar el santo evangelio de Jesucristo. No fue por andar cometiendo crímenes. Entonces Pablo está preso en ese momento y es bien interesante que su mayor preocupación de Pablo no era salir de la cárcel, aunque suponemos de que él sí oraba para que Dios lo sacara de la cárcel. Pero su mayor preocupación era el bienestar espiritual de todos los creyentes de la época. Él oraba a Dios no para quedar libre, sino para que todos los creyentes fueran prosperados en el camino de la fe. Así que Pablo pide que Dios les dé el ser fortalecidos con
poder. Pablo está orando con urgencia a Dios, porque ese es el sentido que tiene la palabra, de que él se arrodilla ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo para pedirle a Dios que le dé a todos los creyentes ser fortalecidos con poder. Y no está hablando de una pequeña cantidad de poder, sino una cantidad, hermanos, ilimitada, porque dice conforme a las riquezas de su gloria. Cuando hablamos conforme a las riquezas, hermanos, les ponía un ejemplo la vez anterior, porque Pablo menciona mucho esta frase, conforme a las riquezas de Dios, conforme a las riquezas de su poder, conforme a las riquezas de su gracia, conforme a las riquezas de su gloria. Cuando hablamos de conforme a las riquezas, hermanos, si ponemos el ejemplo de un millonario que hace una donación de $20, podríamos decir que ese hombre no está haciendo una donación conforme a su riqueza. Más bien diríamos que está donando conforme a su miseria. Es un miserable. Pero si ese mismo millonario hace una donación millonaria, entonces está donando conforme a sus riquezas. De manera, hermanos, de que Pablo está pidiendo que Dios dé a los creyentes conforme a sus riquezas de su gloria. Esto es algo ilimitado, hermanos. Es algo que más adelante vamos a ver que no podemos ni siquiera entender ni comprender qué tan grande es lo que Dios ha dado y nos puede seguir dando. Y no tiene que ver con dinero. Tiene que ver con las bendiciones, la provisión divina que Dios nos da a los creyentes para que podamos soportar nuestra vida mientras vivimos en este mundo malo. De manera, hermanos, que esta oración no está dirigida para que tampoco los creyentes tengan una abundancia de poder para hacer milagros o señales y prodigios, como luego en algunos lugares pasa mucho. El enfoque de algunos grupos religiosos es únicamente los milagros. Es únicamente ver destellos de poder, y por cierto, ni siquiera hay poder, ni siquiera hay milagros. Lo que hay es un relajo de emociones en esos lugares, porque no hay milagros verdaderos. Debemos entender, hermanos, que un milagro es algo que nada ni nadie lo puede explicar científicamente. Le llaman milagro a que hicieron una oración y Dios le quitó un dolor de cabeza. O que venía triste y ahora ya va contento. Eso no es un milagro. Eso lo puedes conseguir con cualquier otra cosa. El dolor de cabeza te lo puedes quitar con un Advil. Un milagro, hermanos, es levantar a un muerto que de verdad está muerto, no que se está haciendo el muerto. Un milagro es levantar paralíticos que tal vez ni tienen piernas. Un milagro es eso. Algo que es imposible de hacerse por ningún medio. Pero ahora los cristianos le llaman milagro a cualquier cosa. Y no estamos diciendo, hermanos, que no creemos que Dios no haga milagros. No estamos diciendo que Dios no tiene poder. Pero nosotros creemos que Dios, por medio de su providencia divina, Él puede hacer y proveer un milagro, una sanidad, cualquier tipo de cosa. Pero no hay ministerio de milagros en estos tiempos. A lo que se refiere, pues, entonces, hermanos, la oración de Pablo se trata, hermanos, es de un bien espiritual para los creyentes. Que ellos puedan tener, hermanos, un fortalecimiento espiritual. Que ellos puedan tener un poder espiritual, hermanos, que no tiene nada que ver con algo emocional o físico ni económico. Dios está dispuesto, hermanos, a proveernos cualquier tipo de necesidad que nosotros tengamos, pero la prioridad debe ser siempre lo espiritual. Deberíamos nosotros, los creyentes, hermanos, estar más enfocados en nuestro crecimiento espiritual personal que en nuestro crecimiento económico, físico o nuestras mejoras físicas o emocionales.
Nosotros, hermanos, deberíamos estar más preocupados por nuestra vida espiritual que cualquier otra cosa. Nuestras oraciones deberían estar enfocadas más por el bien espiritual de nuestros hermanos dentro de la iglesia antes que nuestro bienestar económico o físico. Aquí, hermanos, esto es algo muy importante. En la Biblia hay muchas menciones acerca de ayudarnos unos a otros, de proveer a las necesidades de otros. Claro que sí, es parte de ser cristiano, pero no debemos perder el enfoque, hermanos. Primero es lo espiritual antes que lo material. Hay una idea muy equivocada, hermanos, de que las iglesias deberían satisfacer todas las necesidades que los congregantes tengan. O es más, usan como un gancho para evangelizar a la gente. Van y regalan comida, cosa que está bien. Van y buscan ofrecerles cosas materiales para que vengan a la iglesia. Pero lo que tienen es nada más un lugar lleno de gente con expectativas terrenales y no espirituales. Y muy posiblemente, si esa persona que vino a la iglesia buscando un alimento o una ayuda espiritual o una ayuda emocional, ese día, si se llega a morir, se verá al infierno porque nunca le han predicado el evangelio verdadero de Jesucristo. De nada sirve llenarle el estómago a una persona si al final va a terminar en el infierno, hermanos. El enfoque de la iglesia no es darle de comer a las personas, sino predicarles el evangelio para que sean salvos. Ese es el enfoque. Dentro de la labor de la iglesia, ya que se ha predicado el evangelio, entonces podemos ayudarnos unos a otros. Debemos ayudarnos unos a otros, pero no invirtamos los papeles de la iglesia, hermanos. No lo invirtamos, no les demos vuelta. Hay muchas personas que están más enfocadas en satisfacer las necesidades emocionales y económicas y físicas de las personas, pero como un método de evangelismo para que la gente venga a las iglesias. Y esa no es la manera. De hecho, existe un evangelio falso, por supuesto, que se le conoce como el evangelio de la justicia social, que se enfoca en las necesidades, buscan las necesidades de los grupos en necesidad. Hay iglesias feministas con la idea de buscar a las mujeres que están padeciendo violencia doméstica. Está bien ayudar en esas áreas, pero ese no es el propósito de la iglesia. Hay iglesias que van y ayudan a las personas que están padeciendo por racismo. Está mal, no, pero ese no es el enfoque de la iglesia de Cristo. Existe el evangelio de la justicia social y es una distorsión del verdadero evangelio de Cristo porque se ocupa de las necesidades terrenales de las personas y no de las necesidades espirituales. Podría ayudarse a las personas en necesidades terrenales siempre y cuando se haya proveído primero lo esencial, que es las necesidades espirituales. También hay iglesias emocionalistas en las cuales hay campañas en las cuales se le menciona campañas de liberación, en las cuales se mencionan cosas emocionales, donde personas han sido lastimadas y las hacen pasar al frente y hacen tipos de rituales que hasta vienen siendo satánicos. Pero nunca se les ha predicado el evangelio de Cristo a esas personas. No se ocupan del verdadero evangelio, se ocupan de lo externo y no de lo interno. Primero va lo espiritual antes que lo terrenal, hermanos. Los creyentes debemos ocuparnos, sí, de las necesidades de nuestro prójimo dentro de la iglesia, claro que sí. Si podemos ayudar a alguien, claro que sí. Pero lo que sí podemos hacer, hermanos, y deberíamos estar haciendo ya, es orar unos por otros. Orar por unos por otros. ¿De qué forma? A veces no sabemos qué Dios está haciendo con X o Y hermano. A veces
podríamos entrar en una disciplina de parte de Dios y Dios nos está haciendo pasar cierta circunstancia, alguna enfermedad, alguna escasez, algún problema, pero la iglesia o la gente dentro de la iglesia piensa que los miembros de la iglesia deberían ir y satisfacer inmediatamente esa necesidad de esa persona, pero no sabemos si Dios está haciendo atravesar a esa persona por una disciplina porque quiere mostrarle una verdad espiritual. Tal vez Dios quiere llamar nuestra atención, tal vez Dios quiere que nosotros le busquemos más, tal vez Dios quiere que dejemos cierto comportamiento pecaminoso, tal vez Dios quiere romper el orgullo que hay dentro de nosotros. Y los demás quieren llegar a consolar inmediatamente sin saber que Dios está trabajando en la vida de las personas. Hay un ejemplo, hermanos, en la Biblia, y es un ejemplo que nos da nuestro Señor Jesús. Está en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 31. Todos conocemos esta historia cuando el Señor Jesús le dice a Pedro que lo va a negar 3 veces, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús le dice en el verso 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. La respuesta del Señor Jesús no fue: espérate, Pedro, no te preocupes, ten fe, yo me encargo del diablo y yo lo pongo en su lugar. La respuesta del Señor Jesús fue: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Esto parece, hermanos, algo contradictorio para el cristianismo de hoy en día. Porque todo el mundo está pensando que el cristianismo debe ser un cristianismo bonachón, en el que todo debe de ser bonito, agradable, en el que todos nos demos palmaditas en la espalda y todo va a estar bien. Pero para Dios, hermanos, Dios mismo nos advierte que vamos a pasar dificultades. Por eso debemos orar. Por eso nos manda a orar, unos por otros. El Señor Jesús no le dijo a Pedro: no te preocupes, porque te he puesto por cabeza y no por cola, y a citar versículos sacados de contexto de la Biblia. Le dijo: he orado por ti para que tu fe no falte. O sea que Pedro iba a tener que pasar por la zarandeada que le iba a meter el diablo. Y todavía no solo eso, y le deja un encargo: y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. No vemos a Dios acariciándole la espalda a nadie en ningún momento, hermanos. No vemos a Dios diciéndole: no te preocupes, que mira, nada te va a pasar. Cuando dice esas cosas es que no vamos a pasar nada que nos lleve a la condenación eterna, porque estamos seguros en Él. Pero de que vamos a atravesar dificultades es una realidad, como todo el mundo. Con la única diferencia es que nosotros tenemos una esperanza de una vida eterna en la que ya no vamos a tener tristeza ni dolor. Y la demás gente no. A la demás gente le va a ir peor. El Señor Jesús lo que hizo fue orar por Pedro para que su fe no falte. Muchas veces, hermanos, nosotros lo que tendríamos que hacer, nosotros tendríamos que orar por los demás para que la fe de nuestro hermano y de nuestra hermana no falle, para que siempre esté fortalecida con el poder del Espíritu Santo de Dios, para que esa fe siempre esté fuerte. Tenemos que pedir sabiduría a Dios, cómo actuar. Algunas veces vamos a tener que entrar nosotros en acción y extender la mano al hermano, y otras veces solamente vamos a tener que orar. Pablo hizo lo mismo. Pablo hizo lo mismo por los hermanos efesios. Pablo les está diciendo de que él está pidiéndole a Dios que los fortalezca con poder. Pablo está preso. Él no puede ir a visitar a los hermanos. Él lo único que puede hacer es orar para que Dios fortalezca sus vidas. Orar para que Dios les dé el poder y la fortaleza espiritual. Y nosotros, hermanos, deberíamos ocuparnos unos a otros de estas mismas cosas, por las necesidades de los demás, principalmente orando por unos por otros. En algunos casos vamos a necesitar orar
para que Dios haga comprender a nuestro hermano, haga entender las bendiciones espirituales que Dios ya le proveyó. Una costumbre muy común dentro de las iglesias, hermanos, es que los creyentes se vuelven dependientes de los líderes y piensan de que si el líder ora por ellos, entonces Dios los va a bendecir. De ahí salen las locuras esas de las coberturas espirituales. Nosotros estamos cubiertos por Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo de Dios, no por la cobertura de ningún ser humano. No necesitamos tal cosa. De manera, hermanos, que necesitamos, muchos creyentes necesitan comprender que Dios en Cristo Jesús ya nos proveyó lo que nosotros necesitamos para tener acceso directo al Padre. No necesitamos un mediador más que a Cristo Jesús. Algunas otras veces vamos a necesitar que orar por los hermanos para que la fe del hermano no falle, para que esté fuerte. Algunas veces vamos a necesitar que el hermano, orar por el hermano para que pueda estar firme en medio de su prueba. Algunas veces vamos a necesitar, hermanos, pedir a Dios que le muestre al hermano que necesita vivir conforme a la vocación con la que ha sido llamado. Algunas otras veces, hermanos, vamos a pedir por sabiduría para los hermanos, para que ellos puedan tener una sabiduría espiritual, que puedan entender cómo es que debemos vivir nuestra vida cristiana, hermanos. También, hermanos, nuestras oraciones no deben ser genéricas, que no son ni genéricas, son indiferentes. Señor, bendice a los hermanos de la iglesia, a los líderes, gracias, amén. O a todos los hermanos en todo el mundo. Esa no es una oración, hermanos. Debemos orar por nuestros hermanos por nombre y apellido. Orar por el liderazgo, sí, por nombre, por la familia de cada uno de nosotros. Pero, bueno, hermano, pero es que son muchos. Bueno, oremos por los que nos acordamos. Pero es que no me sé los nombres, pues como sea, Dios ya sabe quiénes son. Pero podemos ir un poquito más allá. Agarremos una libreta, un lápiz. Ahí hay plumas, hermanos. Muchas tenemos ahí. Agarren una lista y diga, hermano, ¿cuál es tu nombre? Discúlpame, quiero estar orando por ti. No necesitan orar, no somos muchos, hermanos. Podemos orar por 5, 10 por día. No sé. Orar por cada uno de nosotros, hermanos, por nombre y apellido, específicamente. No necesitan orar por los cristianos que están en África. Ahí hay muchos cristianos que oran por ellos. Oremos por nosotros mismos, por la gente que nosotros conocemos. Existe otra muy mala costumbre, hermanos, de criticar las fallas y deficiencias de los demás hermanos, cuando lo que deberíamos de hacer es orar por ellos, poner en oración esos asuntos, para que Dios les dé la fortaleza, el poder para poder vencer esas deficiencias, el entendimiento, el conocimiento de que lo que están haciendo está mal. Eso es lo que deberíamos hacer. ¿Te imaginas, hermano, orando toda la iglesia unos por otros? ¿Cuánta gente estaría orando por ti? ¿Cuánta gente estaría orando por mí? Hay muchas cosas, hermanos, mucho trabajo que tenemos que hacer para que nosotros podamos ser prosperados en nuestra vida espiritual. Principalmente, y lo más sencillo, orar. Orar constantemente para que Dios dé esa fortaleza, para que Dios nos dé la capacidad, que ya nos las dio, hermanos. Más bien para que aprendamos a hacer uso de los recursos infinitos que Dios ya nos proveyó en Cristo Jesús. De eso se trata. Para que podamos entender, comprender esas grandes bendiciones que Dios ha proveído en Cristo Jesús. Que podamos hacer uso de ese poder.
No necesitamos hacer milagros, hermanos. El milagro ya está hecho en nosotros. El milagro Cristo lo hizo posible hace casi 2000 años en una cruz. Y ya mora en nosotros. Amén. Nuestras oraciones muchas veces están mal, están al revés. Muchas veces oramos mucho por nuestras cosas terrenales. Y no está mal. Pero como dice Santiago, capítulo 4, verso 3, que nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Y salen estas personas que hablan únicamente de prosperidad y dicen, sí, es que si quieres un carro tienes que pedir el año, el modelo, el precio y hasta el motor, el tipo de motor. No. Dice adelante, porque piden para gastar en sus deleites, oh almas adúlteras. Y nos da la idea, hermanos, de que muchas veces nuestras oraciones están enfocadas en lo terrenal antes que lo espiritual. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Allí está el mayor fracaso que los cristianos estamos padeciendo. Nuestra mente, nuestro corazón está demasiado apegado a las cosas de este mundo. Y no está mal que pidamos por nuestras necesidades, siempre y cuando nos enfoquemos más en lo espiritual. El problema es que ponemos lo material primero y dejamos al último lo espiritual si nos sobra tiempo. De por sí, hermanos, a mí me han dicho, yo no sé si sea cierto, pero que los cristianos casi ni oran. ¿Será cierto eso? Ha de ser un chisme, ¿verdad? Porque no puede haber un cristiano que no ore. Pero bueno, suponiendo que lo hubiera, personas que no oran, imagínense ocupar todo el tiempo de oración solamente en cosas terrenales y nada en lo espiritual. De hecho, el Señor Jesús en Mateo 16:26 dice, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero y perdiere su alma? De nada. O sea, podemos tener felicidad temporal, comodidad temporal en este momento, pero ¿qué de nuestra eternidad? Ahora, padres de familia, ¿qué le estamos dando de ejemplo a nuestros hijos? ¿Un enfoque terrenal únicamente? ¿Y qué de lo espiritual? También vamos a ser responsables de la eternidad, del futuro eterno de nuestros hijos, que nosotros le hemos demostrado a nuestros hijos un mal ejemplo de que se enfoquen más en lo terrenal y no en lo espiritual. Debemos ocuparnos con responsabilidad, por supuesto que sí, de nuestras obligaciones terrenales como el trabajo, la familia y todos esos asuntos, sin descuidar nuestra vida y crecimiento espiritual. Vamos a ocuparnos de nuestro hombre exterior, pero también, hermanos, de nuestro hombre interior. El hombre interior al que menciona Pablo, que debe de ser fortalecido con poder en nuestro hombre interior, habla de que no debemos ocuparnos únicamente de las apariencias. Habla del corazón. Porque tenemos el ejemplo, y hay una tendencia muy legalista, hermanos, de grupos religiosos que se ocupan únicamente de lo externo. Y de hecho se enfocan mucho más en las hermanas, en su vestimenta, que si el pelo se lo pintan, si se lo cortan, si traen la falda de X largo, cosa que no está del todo mal si se hace como culto personal. Está bien, pero eso no dice nada, hermanos, porque la persona puede tener la falda larga y un corazón incorrecto. Y viceversa, o las dos cosas. ¿De qué sirve, hermanos, tener una apariencia externa si nuestro interior está podrido? En el libro de Mateo capítulo 23, verso 25, el Señor Jesús le hace un reproche en todo el capítulo a los religiosos de la época que cometían mucho este error.
Hay de vosotros, escriba, fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. El problema, hermanos, es que hay personas que le llaman fariseo a la persona que quiere buscar la santidad. Y ahí tenemos a unos culpándose a otros, criticándose a otros, cuando lo que realmente debemos hacer, hermanos, es fijarnos más en el estado de nuestro corazón internamente, no en el de los demás, a no ser que oremos por esas personas. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es cuidar nuestro corazón. Otro ejemplo muy claro de que Dios está mucho más interesado en nuestro interior, pero no me malentiendan, hermanos, porque luego pasa que hay personas que dicen, tomando el ejemplo de, no, pues yo no soy como los fariseos que visten por fuera y se ven bien bonitos y limpios ante los hombres, y luego visten muy mal. O sea, no quiere decir que vamos a vestir de lo peor. O sea, no, lo que está hablando es de que no nos cuidemos únicamente por lo externo, sino por lo interno, porque una vez que tengamos en orden lo interno, se va a manifestar por lo externo. El ejemplo más claro que tenemos lo usa el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 3, verso 1, 3:1, hace uso de la vestimenta de la mujer, que es de donde muchos toman un error equivocándose de que las mujeres no deben de usar ciertas formas de vestir. Pero aquí hay una realidad muy grande. Veamos. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, de manera que la enseñanza de Pedro es la sujeción de la mujer al esposo, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de vuestras esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Aquí viene la vestimenta. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, de manera que hay sectores del cristianismo que le prohíben a las mujeres que se peinen y que usen joyas. Pero no es lo que está enseñando acá. Lo que está enseñando es esto, sino el interno. Dice, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Qué está diciendo Pedro? Las mujeres, usa el ejemplo de las mujeres, porque son las mujeres las que se preocupan mucho por su aspecto externo. Se adornan, se maquillan, se tratan de ver de lo mejor, más que los hombres. Pero ¿qué es lo que dice? Su arreglo, su atavío, su adorno no sea el externo, sino el interno, el del corazón, que es el del corazón, el del incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ese es el punto. Obviamente, lo que está diciendo es que se adornen más internamente que externamente. No está diciendo que no se adornen, sino que el adorno interno sea más notorio que el externo. Pero no es solo para las mujeres. Si vemos todo el contexto de los requerimientos que Dios quiere para los hijos de Dios, es que todos, hombres y mujeres, vivamos de esa manera. Hay personas que están pero muy ocupados en cómo se ven externamente,
pero no se preocupan por el estado interior de su corazón. De manera, hermanos, de que es muy importante que pongamos atención, hermanos, de no descuidar, de atesorar tesoros en los cielos. Pablo da un ejemplo en el caso de los padecimientos en 2 de Corintios capítulo 4, verso 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. De manera, hermanos, que nosotros, si podemos hacer algo con nuestro aspecto físico para vernos bien, está bien, siempre y cuando, hermanos, no descuidemos nuestra vida interna, nuestro corazón. No nos preocupemos que porque estamos envejeciendo o porque un día nos vamos a morir, hermanos, siempre y cuando nuestro crecimiento de nuestro hombre interior, nuestro ser interior, de nuestro corazón, va creciendo de día en día, sabiendo que un día, hermanos, vamos a estar en vida eterna junto con el Señor. Porque esta leve tribulación, dice el verso 17, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, nuestro enfoque debe ser el interior. Todo esto tiene que ver, hermanos, con fortalecernos internamente, con hacer uso del poder que Dios ya nos ha otorgado en Cristo Jesús en nuestro hombre interior. Y esto no es un poder que nosotros podemos sacar de nosotros internamente a nuestra propia voluntad, sino que ha sido dada por su Espíritu. Es el Espíritu Santo de Dios que mora en el creyente, el que capacita a cada uno de nosotros, hermanos, para poder vivir una vida cristiana agradable a Dios. Pero parece que los creyentes desconocemos esa verdad. Parece que los creyentes nos enfocamos más en las cosas que se ven, en las circunstancias. Por eso debemos orar. Por eso es que debemos enfocarnos, hermanos, en la oración y en tener comunión con la palabra de Dios para entender esas grandes bendiciones que Dios ha proveído para nosotros y poder ser fortalecidos a través del Espíritu Santo de Dios en nuestro hombre o nuestro ser interior. Para que entendamos, para que comprendamos, para que podamos vivir en prosperidad espiritual y podamos enfrentar el día a día, hermanos, que no es cosa fácil. Para que podamos enfrentar las adversidades a las que nos enfrentamos todos los días, viviendo y pensando, hermanos, que es para la gloria de Dios, glorificando a Dios. Así que, hermanos, el Espíritu Santo transforma nuestro corazón de adentro hacia afuera, de manera que nuestra manera de vivir, Dios transforma a través de su Espíritu nuestro hombre interior y eso se va manifestando externamente con nuestro comportamiento. ¿Con qué propósito? Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Ese es el propósito. Pero a ver, ¿no que Cristo ya vive en nosotros en el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón? ¿No que Cristo ya vive en nosotros en el momento que creímos? En las Escrituras es muy claro que Cristo ya vive dentro del creyente. Tenemos varios versículos. 2 Corintios 13:5, Colosenses 1:27, por citar unos. Romanos 8:9 dice Pablo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
no es de Él. Así que no puede haber creyente o alguien que se diga creyente que no more el Espíritu de Cristo dentro de ese creyente, que es el mismo Espíritu Santo. Cristo vive en nosotros por su Espíritu y es el Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dios ya mora en nosotros a través de su Espíritu. Cristo mora en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Cristo ya vive en nosotros, de manera que Pablo no se está refiriendo a que Cristo va a venir a nuestro corazón, porque ya vive en él. A lo que se está refiriendo, hermanos, ¿a qué quiere decir que Cristo more o habita en nosotros? A lo que quiere significar, hermanos, es, en el original, da la idea, hermanos, que Cristo permanezca viviendo en nosotros. La habitación de Cristo en el corazón del creyente es permanente, no es temporal. Ese es como primer punto. Pero a lo que se está refiriendo Pablo específicamente, hermanos, que Cristo no es un invitado que vive en un rinconcito allá en el corazón, sino lo que tiene el sentido de estas palabras es de un amo que vive en su casa con toda propiedad y la gobierna. De manera, hermanos, que lo que Pablo está diciendo, que Cristo habite y gobierne libremente y cómodamente en nuestra vida. Ahí hay una responsabilidad en nosotros, hermanos, de hacer que esa casa, que somos nosotros, esté limpia y ordenada para que Dios habite cómodamente en nosotros. Por eso el proceso de santificación. Por eso es la necesidad de que cada vez más nosotros nos vayamos liberando y limpiando de toda impureza del pecado. Por eso es la necesidad para que Cristo habite cómodamente en nosotros, para que Cristo verdaderamente esté gobernando total y plenamente nuestras vidas. Él la gobierna, Él es nuestro dueño. Por eso, hermanos, no debe haber pecado en nosotros. Por eso, hermanos, no podemos tener otro habitante dentro de nuestro corazón y hacer a un lado a Cristo. Por eso es que Dios aborrece tanto la idolatría. No podemos entregarle nuestro corazón, nuestros deseos a otra persona ni cosa que no sea Cristo. Eso es lo que nosotros debemos entender. Eso es lo que nosotros debemos conocer. Una vez que Cristo salva nuestra vida, hermanos, una vez que Cristo nos hace salvos, nos declara justos, hermanos, ahora ya somos declarados hijos de Dios, herederos del reino de Dios, hermanos, pero debemos hacer nuestro trabajo. Por medio del poder capacitador del Espíritu Santo, es deshacernos de aquellas cosas que Dios aborrece. Ese es el proceso de santificación y por eso es que debemos orar constantemente. Por eso es que las prioridades de nuestras vidas, hermanos, deben ser la oración. En nuestra oración debe de ser cosas espirituales, hermanos. Pero ¿cómo vamos a entender cosas espirituales si no dedicamos suficiente tiempo al estudio de la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios, a congregarnos, a tener comunión unos con otros? La vida cristiana no es fácil, pero es imposible llevarla, hermanos, si no estamos conectados con el poder capacitador del Espíritu Santo. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo de Dios nos capacite. Necesitamos someternos a esa pureza, hermanos, que solo Dios mismo a través del Espíritu Santo puede hacer en nosotros, pero nos toca hacer algo también a nosotros. Él ya nos ha proveído los recursos.
Ahora nos falta a nosotros someternos a esos recursos, pedir la sabiduría a Dios para que Él nos haga entender qué es lo que tenemos que hacer para poder usar esos recursos, hermanos. Debemos deshacernos del pecado, debemos de limpiar nuestra casa, nuestro corazón, nuestra vida, nuestras acciones, lo que vemos, lo que hacemos, lo que hablamos, para que Cristo habite cómodamente en nosotros. Otra de las ideas que da el texto, hermanos, y esto es muy, muy importante, hermanos, es que Cristo vive individualmente en cada creyente. Cristo vive individualmente en cada creyente. Cristo vive en ti, Cristo vive en mí. No debemos pensar, hermanos, como el error que cometen algunos grupos religiosos, de que Cristo habita en algún local o que es a través de algún magisterio o a través del liderazgo de algunas personas. Cristo vive individualmente en cada creyente. No es a través de un grupo. Hay personas que llegan a iglesias donde se predica verdaderamente la palabra de Dios, pero desafortunadamente también se van a ir al infierno si no vienen a Cristo. No es a través de un grupo que vamos a ir a Cristo, como la creencia que tienen los judíos, que es por ser judíos que van a ser salvos, o como algunos cristianos defienden esa idea. Hermanos, es por convertirnos a Cristo que seremos salvos, porque Cristo viva en nosotros, es que seremos salvos. Es importante esto, hermanos, que debemos de tener esa certeza de que Cristo está dentro de nosotros, habitando a través de su Espíritu. Por eso, hermanos, debemos de santificarnos a nosotros mismos. Pero Él nos da ese poder a través de su Espíritu. Él nos capacita, pero tenemos que poner de nuestra parte. Por eso, hermanos, es que los creyentes debemos tener comunión unos con otros, porque a pesar de que Cristo habita individualmente en cada uno y cada uno conserva su personalidad, sus maneras luego diferentes de otros, pero hay algo en común en nosotros, y esa es la comunión del Espíritu Santo, porque todos gozamos de esa bendición divina de tener a Dios morando en cada uno de nosotros. Por eso podemos tener comunión, debemos tener comunión unos con otros. Gozamos de esa bendición, hermanos, que el mismo Dios, en diferentes personalidades, diferentes creencias, diferentes idiomas, diferentes edades, habita en cada uno de los creyentes. El Señor Jesús dijo en Juan 14, 23, veamos esto. Juan 14, 23 dijo: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. De manera, hermanos, que obedecer a Dios no es algo más que amar a Dios. A fin de que, hermanos, continuamos con nuestro texto, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Esta es la finalidad, hermanos. Una vez que hemos sido fortalecidos en nuestro hombre interior por el poder de su Espíritu, para que Cristo more cómodamente en nosotros, a fin de que, arraigados los creyentes, hermanos, cimentados, y esto habla de la idea de la construcción, que somos cimentados, construidos fielmente y firmemente en algo que es tan fuerte e inamovible, que es el amor de Dios, seamos plenamente capaces, fíjense, de comprender, que tengamos la capacidad de comprender con todos los santos
cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, hermanos, que excede a todo conocimiento. Desafortunadamente, hermanos, nos falta mucho para entender cuán grande es el amor de Cristo por su iglesia. Si nosotros de verdad entendiéramos eso, hermanos, yo creo que tendríamos millones de razones para serle fiel a Dios, y nada podría detenernos, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. De manera, hermanos, de que Dios puede y hace más allá de lo que nosotros podemos entender y comprender. Pero necesitamos orar. Necesitamos orar para que Él abra los ojos de nuestro entendimiento, para que Él ponga nuestra mirada firme en Cristo Jesús, para que nada ni nadie, hermanos, arrebate de nosotros ese impulso que ya Cristo puso en nosotros, esa fidelidad que Cristo puso en nosotros, y que sigamos siempre firmes, viendo a Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, hermanos. Pónganse de pie, vamos a orar. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, por la bendición que nos da, Señor, de cada vez más ir conociendo poco a poco, Señor, lo que tú nos vas dando en tu palabra, Señor, de todas estas bendiciones que tú nos has dado ya, Señor. Y como el apóstol Pablo decía, Señor, de que él doblaba sus rodillas, que él oraba a ti, Señor, para que podamos comprender, que los creyentes puedan comprender, Señor, que puedan ser fortalecidos en el hombre interior por tu Espíritu, Señor, para que Cristo more en nuestros corazones, Señor. Nosotros queremos también pedirte lo mismo, Señor. Queremos pedirte, Padre, que tú nos abras el entendimiento, que podamos comprender todo lo que tú nos has proveído en Cristo Jesús, y que podamos hacer uso de ese poder que tú ya nos has dado a través de tu Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros desde el momento en que creímos en Cristo. Que ese creer, Señor, que tuvimos, que tú mismo nos diste, esa fe que tú mismo nos diste, Señor, vaya dando los frutos requeridos, Señor, en nosotros. Entendamos muy bien o no, Señor, porque la grandeza de tu poder, la grandeza de tu bondad, la infinita gracia que tú has tenido con nosotros es más allá de lo que podemos entender, Señor. Pero concédenos el privilegio, Señor, de entender conforme a lo que tú has dado, Señor, a la humanidad, Señor. Lo que está permitido para el ser humano poder entender, Señor, dánoslo a nosotros también, Señor. A cada uno de nosotros, sin excepción. Sabemos, Señor, que para ti no hay nada imposible. No necesitamos ser intelectuales, no necesitamos ser genios ni tener un coeficiente intelectual más elevado que la de los demás, Señor. Porque tu palabra dice que no has elegido tú a lo mejor del mundo, ni lo más inteligente, ni lo más sabio, ni a los más ricos, Señor, sino que a lo menospreciado y a lo más débil. Nosotros queremos, Señor, tener todas esas bendiciones, Señor, comprenderlas y hacer uso de ellas, y que tu Espíritu Santo nos vaya capacitando cada vez más, Señor, para ir creciendo en tu gracia, y también poder transmitir eso a aquellos que no te conocen aún, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.